un momento, una sombra. No, no podemos permitirnos que los personajes sean sombras, al menos no todos. Hay tipos de personajes para todos los gustos y algunos que cumplen funciones muy determinadas. Por eso estamos aquí, pero que quede claro que nos gustan los personajes sólidos, los que parecen reales, los que nos enamoran y nos obligan a pasar páginas sin parar. Ellos crean y hacen avanzar tu trama. Los lectores experimentan el mundo que has creado a través de tus personajes, tanto por la forma que interactúan con su entorno como por el modo en que lo perciben. Además, algunos tipos de personajes ilustran y personifican el tema de tu historia. Muy buenos días, mi nombre es Daniel y les voy a hablar sobre qué tipos de personajes debo incluir en mi historia. Bueno, enseguida vamos a esto. Antes de nada, hay una cuestión. A la hora de tomar la decisión sobre los tipos de personajes de una novela que van a probarla, lo mejor es que esperes al momento de la edición, o sea, al segundo borrador. El primer borrador es ese lugar donde has lanzado los caballos camino adelante. Has realizado un recorrido y llegado a un destino que quizás no conocías. Una vez que haya terminado esa labor de exploración, podrás decidir si todas las personas que aparecen durante la historia deben permanecer en ella. Muchas gracias. Dos personajes que son imprescindibles en tu novela. Primero tenemos al protagonista y luego al antagonista. El protagonista es porque cuentas tu historia que suele incluir un objetivo. Pues bien, el antagonista, ya sea bueno o malo su motivo, es el personaje que se opone a que el protagonista logre ese objetivo. También tenemos, en base a su nivel de participación en la historia, tenemos principales, secundarios, terciarios. Según el papel que desempeñan, como ya mencioné, tenemos protagonistas, antagonistas, mentores, compañeros, personajes de marco y contraste, etc. Según la complejidad de su caracterización, tenemos planos redondos. Según su capacidad de evolución, están estáticos y dinámicos. Y según su profundidad, están los que desarrollan un arco fijo y los que fijan un estereotipo. Muy buenos días, mi nombre es César y yo les voy a hablar sobre por qué el protagonista es el personaje más importante de todos. El protagonista es el personaje más importante porque la historia gira en torno a él. Es quien impulsa la trama con sus acciones, decisiones y conflictos. Además, es el personaje con el que el público suele conectar más, ya que su desarrollo y evolución son clave para el mensaje de la historia. Sin un protagonista bien definido, la historia perdería dirección y propósito. Mi nombre es Ángel Lora de León y yo le voy a estar hablando sobre los personajes secundarios que cumplen funciones claves en la historia. El mentor guía al protagonista mientras que el mejor amigo le brinda apoyo emocional. El rival o antihéroe desafía al héroe sin ser el villano principal y el villano secundario ejecuta los planes del antagonista. El interés amoroso añade conflicto y motivación. El personaje cómico aporta ligereza y el sabio es una figura de autoridad con conocimientos clave. El informante proporciona datos cruciales. El traidor juega con la lealtad y el personaje simbólico representa un dilema moral o el destino del protagonista. Yo soy Yacer y estaré hablando de cómo desarrollar los diferentes tipos de personajes. Estas son algunas técnicas que pueden usar para desarrollar los diferentes tipos de personajes y convertirlos en personas reales que vayan más allá de los 4 rasgos principales que le asignen. Hazle una entrevista personal, pregúntales de dónde son, qué les marcó de la infancia. Crea un arco dramático para cada uno de ellos y haz que los puntos principales coinciden con el arco de la historia. Cada elemento de la trama deberá tener un significado para cada uno de los tipos de personajes principales. Puede ayudarte a basar a tus personajes en personajes reales. El truco es no copiar todos sus rasgos, sino inspirarte en ellos. Asegúrate de que las decisiones de los personajes son las que determinan el paso siguiente en la trama y no al contrario. Es más difícil, pero la experiencia de la lectora será mucho mejor. Huye como de la peste de los clichés, que es una novela única, no una fotocopia de Harry Potter. Si te encuentras con el que el protagonista tiene 12 compañeros inseparables, plantéate reducirlos a un par. Haz que tus personajes tengan miedo de algo, incluso los más valientes. Los miedos de los protagonistas hacen más vulnerables y resulta más sencillo empatizar con ellos. Escoge bien sus nombres. Dale una voz única y reconocible. Para saber si lo has conseguido, prueba a leer un diálogo sin acotaciones. ¿Se sabe quién pronuncia cada frase? Si la respuesta es no, ya sabes que debes seguir trabajando.
Errores comunes al crear personajes. Personajes planos. No tienen desarrollo ni profundidad. Por ejemplo, tenemos un villano malo porque sí. No tiene una razón en específico. La solución a esto sería darles motivaciones y evolución. También tenemos los antagonistas débiles. Si no representan un reto real, la historia pierde tensión. No tiene diversión en esta historia. La solución a esto sería construir sus motivaciones y conflictos, un pasado o una razón por la que esto pasa. Personajes demasiado perfectos, sin defectos ni dificultades, resultan aburridos, pues todo ya se resuelve rápidamente. La solución a esto sería agregarles debilidades y desafíos. También podríamos agregarles miedos. Inconsistencias en su comportamiento. Cambian de actitud sin motivo lógico. La solución a esto sería mantener coherencia con sus personalidades y experiencias. También tenemos la falta de conflicto interno. No tienen dilemas o crecimiento, simplemente siguen siendo personas irreales. La solución a esto sería incluirles miedos, dudas o aprendizaje en su desarrollo, que evolucionen como personaje.